Mira, el tema que quiero mira, de primeras, parte de mi testimonio que cuando tenía yo 3 años, mi familia vino a Australia y he estado viviendo en Australia para ya 59 años, así que tengo 62 años. Y le estaba diciendo al pastor Pedro antes que si cuando venía a mi casa y hablaba en el inglés, mi madre me daba un palo, porque me decía, aquí en esta casa se habla español, el inglés ahí afuera y aquí en español. Así que yo he aprendido el español en mi casa, pero ese tiempo ya ha pasado y no hablo mucho en español. Cuando tengo oportunidad, si encuentro a alguien de habla española, entonces empiezo a hablar español y me encanta. Así que si algunas de mis palabras son palabras inglesas que lo he cambiado a español, perdóname. Bueno, la tema es, tengo un título, Vino para el vino. Y es sobre el tema del creyente y el alcohol. Así que en mi casa, cuando era chico, siempre, y también imagino que en casas latinas y europeas, hay mucho alcohol y es parte de la cultura. Y muchas veces hay personas que quieren venir al Señor, quieren recibir el Espíritu Santo, quieren ser parte de la familia, pero no quieren parar de beber. Es un problema enorme para ellos. Así que quiero mirar el tema del alcohol y qué quiere decir para nosotros que somos creyentes. Y una de las escrituras que mucha gente usa para justificar la bebida. Y vamos a ver que a mí me encanta mucho la palabra de Dios. Me gusta porque parece sencillo, parece algunas veces que lo que está diciendo el Señor um, uh, va a un tema, pero en verdad si paras un poquito y miras la palabra y miras lo que quiere decir el Señor, es muy, muy diferente. Y yo imagino que cuando ustedes habéis probado a predicar, la gente como yo, ellos ven la salvación de una manera, que todo lo que tiene que hacer es creer. Y pueden encontrar escritura para decir, mira, aquí dice, lo único que tengo que hacer es creer en el Señor Jesucristo y soy salvo. Y siempre traen esas escrituras. No pueden ver que hay más que solamente creer. Tenemos que seguir lo que dice el Señor y seguirlo para toda la vida. Y el Espíritu Santo lo que nos da esa fuerza. Y el Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, unas de las evidencias que hablamos en otras lenguas. Hay muchas otras cosas. También hay una conversión de nuestra vida anterior a una vida nueva, increíble. Y no lo ven. Y vamos a ver una cuantas cosas. Bueno, lo primero, la evidencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, en particular en nuestra iglesia, ¿cómo se dice? Revival Fellowship, o ¿cómo se dice en español? Revival Fellowship. Revival Fellowship, en inglés, se dice en inglés, no se dice en español. Congregación Bueno, de avivamiento, pero suena de muy avivamiento. 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 Bueno, en Pero nuestra iglesia, en particular, yo mismo, mi esposa, yo no tenía problema con el alcohol, pero mi esposa sí tenía problema con el alcohol. Mi hermana murió de alcohol cuando tenía 50 años. Su hermana murió de alcohol cuando tenía 40 y algo. Y mi mujer era alcohólica y probó muchísimas veces para atentar a parar de beber. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, en ese momento, el deseo de beber el alcohol desapareció. Ya no existía, no podía beber. Había cambiado. Y eso no es un poder que ella tenía. Ella siempre estaba probando a parar.
Y hay muchísimos testimonios en nuestra iglesia que son semejantes, son iguales, que al recibir el Espíritu Santo no pueden fumar, no pueden tomar drogas, no pueden beber, cambian su aspecto de su manera de ser. Y vamos a ver en Levítico capítulo 10, verso 9. Tres tipos de personas que la Biblia dice en el Testamento Viejo que no pueden beber de ninguna manera. Así que en Levítico verso 10, capítulo 10, verso 9, vamos a leer. Dice, tú y tus hijos, está hablando a Aarón, dice, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Así que Aarón era el gran sacerdote, y él y sus hijos, porque eran los sacerdotes, ellos tenían en cargo la palabra de Dios, y para ayudar a la gente común en su relación con Dios, no podían beber alcohol para siempre poder enseñar esa palabra bien para la salud de la persona que estaban escuchando. Vamos a ir a Proverbio 31. Yo tengo que encontrar Proverbio. Está aquí en algún lado. Ahí. Así que si eras el sacerdote, no podías beber alcohol. Así que aquí en Proverbio 31, verso 4, esta es la madre de Salomón, que le está dando palabra a su hijo para que tenga una buena vida. Algunas de esas palabras lo oyó bien su hijo, pero otras palabras no. Y tomó muchas mujeres, pero eso es otro tema. El verso 4 dice, no es de los reyes, o Lemuel es otra palabra para Salomón. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza. No sea que viviendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Dan la cerveza al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no más de acuerden. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los hijos de muerte. Abre tu boca, juzga justicia y el derecho del pobre y el de menesteroso. Así que esto es el rey. Y el rey también no podía beber porque él tenía que tener cuidado de todas las personas en su reino. Él tenía que ser un rey que tenía sabiduría y que podía juzgar bien. Así que no podía ser alcohólico, vamos a decir. Así que si eres sacerdote no puedes beber, si eres rey no puedes beber. Vamos a ir también a Número capítulo 6. Y esto me encanta. Eso es capítulo 6, verso 2. Y esto es sobre alguien que quiere ser el voto de nazareo. Nazareo es una persona que se separa de su vida normal para seguir al Señor, para ser separado para un trabajo santo y especial en el servicio del Señor. Y uno muy famoso es el Samson, pero no vamos a hablar de él. Bueno, si tú quieres ser un nazareo, vamos a leer aquí en verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, cuando se aparte haciendo voto de nazareo,
para dedicarse a Jehová. Se abstendrá de vino y de sidra, vinagre de vino y vinagre de sidra no beberá. No beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de vid de vino, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo devoto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Eso es Salomón. Así que principalmente vamos a hablar de las primeras escrituras. Que si eres una persona que hace el voto de nazareo, tú también no puedes tomar alcohol y ni uvas. Tienes que separarte completamente de todo lo que tiene que ver con el vino. ¿Por qué hablamos de estas cosas? También tenemos Proverbios, no vamos a ir allí, pero tenemos Proverbios 20, verso 1. Tenemos Isaías 5, 11 y 22. Y también tenemos Isaías 28, 7 a 9, si queréis leerlo más tarde. Vamos a ir a Lucas. Perdón, ¿puede repetir Isaías? ¿Cuál es Sí, Isaías? lo voy a decir de nuevo. Proverbios 20, verso 1. Isaías 5, verso 11 y verso 22. Y también Isaías 28, versos 7 a 9. Gracias. En verdad no quiero hablar tanto sobre el alcohol. Vamos a ver un pasaje en Juan que es maravilloso. Pero en un momento. Lucas 1, verso 15. Si podemos ir ahí. Está hablando está el sacerdote Zacarías y viene un ángel y está hablando con él. Y le está explicando que va a tener hijo, que su mujer, su esposa Elizabeth, va a tener un hijo y lo va a llamar Juan el Bautista, y tiene un trabajo muy importante. Él va a introducir el Señor Jesucristo. Y aquí también tenemos Lucas capítulo 1, verso 15, y dice, porque será grande delante de Dios. También está hablando del Juan Bautista. Será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Y tenemos esa historia gran que cuando María viene a ver a Elizabeth, el bebé estaba dentro del vientre de Elizabeth y no sé, se espantó. Pero Juan Bautista tenía un trabajo muy importante y no podía beber. Así que empezamos a ver que si eres sacerdote, si eres rey, si eres un nazareato, si tienes un trabajo muy importante para el Señor no quiere alcohol en nuestra vida. El Señor no quiere nada de eso. Así que entonces vemos que el Señor Jesucristo, cuando vino, Él era todas esas cosas. Era el Rey de los Reyes. Vamos a Revelación. De Revelación 19. Verso 16. Para establecer eso. Así que el Jesucristo era el Rey de los Reyes. No solamente era el Rey, pero el Rey de los Reyes. Y vamos a leer. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. También en capítulo 17, verso 14.
lo mismo. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Así que dos escrituras que claramente dicen que el Señor Jesucristo es el Rey de los reyes, y por lo que hemos leído en Proverbio 31, si eres un rey no puedes beber vino. En Hebreo 4, vamos a ir a Hebreos 4, en verso 14. Again, estamos hablando del Señor Jesucristo y recordamos que cuando el Señor estaba dando instrucción a Aarón, hemos leído que Aarón y su hijo no podían beber porque eran los sacerdotes. En verso 14, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Solamente quiero, porque no tenemos un pontífice que no se puede compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que establecemos aquí que el Señor Jesucristo era un gran pontífice. También él no podía beber vino. Era el rey era un rey, no podía beber vino. Era el gran pontífice, no podía beber vino. Y vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 6, verso 11. Me encanta esta palabra, santificados. Vamos a ver aquí en el verso 11, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor Jesucristo cuando vino estaba separado de este mundo, especialmente cuando ya empezó su ministerio a la edad de 30, y estaba aquí para solamente una cosa, y era para salvar a la humanidad. Y cuando nosotros recibimos nuestra salvación, la palabra de Dios dice que nosotros somos santificados. Hemos recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos santifica, nos separa de este mundo, y entonces somos especiales y estamos aquí para servir a nuestro Señor. Somos separados y somos nazareatos, como leímos en Números capítulo 6. Señor Jesucristo era también un nazareato. Era rey, era sacerdote, era nazareato. En esas tres tipos de personas no pueden beber vino. Así que nosotros vamos a Juan. Y eso es lo que quiero leer más que nada. Juan capítulo 2. Vamos a leer esto y después vamos a investigarlo un poquito más, porque cuando nosotros hablamos del tema del alcohol y presentamos estas palabras, estas escrituras, y decimos, mira, nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo somos en Revelaciones capítulo 1, verso 6, dice que somos nosotros reyes y vamos a leerlo, si no lo voy a decir malamente. Que nosotros, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, Revelación 1, verso 6, dice, y nos ha hecho, el Señor Jesucristo nos ha hecho nosotros, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Esos dos tipos de personas no pueden beber vino, y nosotros somos esas dos personas. Somos reyes, somos sacerdotes y también somos nazareatos porque el Señor nos santifica.
y nos separa para predicar su mensaje. Así que volveremos a Juan, si podemos. Juan, capítulo 2, verso 1. Esto lo voy a leer porque cuando hablamos del efecto del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando hablamos con personas que el alcohol no es parte de nuestra vida, siempre a muchas personas vienen a este verso y dicen, pero el Señor Jesucristo bebió vino. ¿Por qué no puedo beber yo? Siempre lo justifican con lo que vamos a leer ahora. Así que vamos a leerlo. Y al tercer día, estamos en Juan capítulo 2, verso 1, y al tercer día hiciéronse unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a las purificaciones de los judíos, que cambian en cada una 2 o 3 cántaros. Díceles Jesús, henchid estas tinajuelas de agua, e hinchiéronlas hasta arriba. Y díceles, sacad ahora y presentad al maestresala, y presentáronle. Y como el maestresala gustó el agua hecho vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo y dícele, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado lo bueno, el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así que, ¿por qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? Para traer vino a una boda, para traer alcohol a una cena. Por eso vino. Eso era su mensaje. Yo vengo aquí para traer vino para que podáis beber bien el alcohol. Pues claro que no. Así que lo que tenemos que hacer es mirar bien, porque este era su primer milagro. ¿Y por qué ha decidido mi primer milagro? Lo más importante, cuando empiezas algo, siempre empiezas bien y empiezas con algo que es importante. ¿Por qué el Señor Jesucristo va a empezar su milagro para demostrar su poder solamente haciendo vino y alcohol? Eso no va bien. A mí no me va bien. Así que vamos a mirar esto bien. Segundo Pedro, vamos a segundo Pedro, capítulo 3, verso 8. ¿Puede ver? Dice, más, oh amados, no ignoráis esta cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué voy ahí? Porque si vamos a Génesis, no vamos a ir, sabemos bien que en 6 días el Señor hizo la creación, que nosotros, la naturaleza, el mundo, los animales, todo lo que disfrutamos nosotros en nuestra vida. Eso lo hizo en 6 días. Y después en el último día descansó. Así que tenemos 7 días. La parte primera del milagro de Juan capítulo 2 tiene que ver con una profecía de cuándo el Señor Jesucristo va a volver a este mundo. Así que lo miramos diferente. Desde el día de Adán hasta ahora tenemos 6000 años. 4000 años hasta cuando vino el Señor Jesucristo. Y ahora tenemos otros 2000 años desde el tiempo de Jesucristo y el Pentecostés hasta ahora. Así que de Adán a ahora son 6000 años.
Lo que hemos leído ahora son 6 días, 2000 años por día. 6 días, 6000 años. Espero que lo habéis entendido eso bien. Así que ahora en la época de la nueva iglesia, tenemos 2000 años del día del Señor Jesucristo. Así que el próximo 1000 años lo llamamos el milenio, la milenia, cuando el Señor Jesucristo va a volver por nosotros. Así que cuando empezó la iglesia, tenemos 1000 años, un día, otros 1000 años, 2 días. Y cuando el Señor vuelve, estamos entonces en el tercer día, cuando empezó la iglesia. Y aquí vemos en segundo Juan, en Juan 2, que el Señor Jesucristo vino a la cena, ¿en cuál día? El tercer día. Eso no indica que está hablando del tiempo cuando el Señor Jesucristo va a volver por su iglesia. Y vamos a seguir ese tema. En Revelación, capítulo 19. Verso 6. Esto es la cena. Esto es lo que indica Juan capítulo 2, que es la cena, la boda. Porque vamos a leer aquí, yo oí como la voz de una gran compañía y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de gran truenos, que decía aleluya, porque el reino del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de fino lino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Si volvemos ahora otra vez a Juan 2, el Señor Jesucristo vino a la boda el tercer día. Así que indica que el Señor Jesucristo va a volver pronto en el tercer día o en el milenio para su iglesia, nosotros. El Señor vuelve para su esposa. La iglesia, entonces, tenemos que estar en la boda. En Efesios 5, verso 22 a 27, explica la relación entre Jesús y su esposa. Vamos a ir ahí. Efesios, capítulo 5. Esto lo conocemos muy bien cuando hablamos de las bodas, la relación entre la mujer y el hombre. Y así que si empezamos en 22, las casadas están sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro de agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Eso es lo que estamos hablando ahora del tema de la boda, de la cena de Cana, porque Él viene en el tercer día, va a volver para su iglesia, para su mujer, y 27, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Establece estas escrituras que nosotros somos su esposa. Nosotros estamos santificados, no bebemos, por su sangre, limpios en sus ojos, vírgenes, vamos a decir, por el efecto del Espíritu Santo en nuestra vida.
Vamos a seguir. En Juan, volvemos a Juan, capítulo 2. Y esto es lo más extraño, porque si a mí me habla una de mis hijas de esta manera, puede ser que le doy una bofetada. Eso no se puede hacer ahora. Pero si yo le digo algo a mi hija y me dice, pero ¿qué tengo que ver contigo? Porque eso es lo que vamos a leer aquí. Y faltando el vino, en verso 3, la madre de Jesús le dijo, mira, hijo, no tienen vino. Y él dice, pero ¿yo qué tengo que ver contigo, mujer? Déjame. Eso es lo que diríamos en mi casa, en España, o en Australia. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Y aquí era el secreto, aún no ha venido mi hora. ¿Qué quiere decir eso? No ha venido mi hora. Esto es lo que abre nuestro entendimiento de lo que está pasando en esta escritura, en este milagro, en lo que está pasando aquí en esta cena en Cana. ¿Su hora de qué? Porque es una pregunta, tenemos que preguntar, mi hora no ha venido, ¿tu hora de qué? ¿De traer el alcohol? ¿De poner un orden en la bodega? ¿Tu hora de qué? Es lo que tenemos que pensar. Mateo 26. Verso 26. Y esto es lo que vamos a hacer en un momento. Y lo hacemos cada domingo. Y lo apreciamos bastante. Es un momento que salimos de nuestra vida, nos juntamos en una reunión como esta o en nuestras iglesias y damos y recordamos que el Señor Jesucristo se murió para nosotros. 26. Comiendo a ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias le dio, diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de sus pecados. Mi sangre del nuevo pacto. Mi sangre está derramada para la remisión de las pecados. Primero Juan, no vamos a Juan, primero Juan. Primero Juan, verso 5, capítulo 5, verso 6. Primero Juan, capítulo 5, verso 6. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, y no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cuando María, su madre, dijo, no tienen vino, lo que el Señor Jesucristo oyó, no tienen sacrificio, no tienen sangre, no tienen el sacrificio que tú tienes que hacer por ellos. Y por eso Él dijo, mi tiempo no ha venido. Mi tiempo, porque con esa sangre Él va a santificar a su iglesia. Vamos a volver a Juan, otra vez, capítulo 2, verso 6. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos que cabían, bla, bla, bla. 6. Si estudiamos un poquito los números de la Biblia, el número 6 siempre está en asociación con el nombre, el hombre natural, el hombre bajo pecado, el hombre que no está santificado. Así que tenemos aquí 6 tinajuelas. Y si vamos, 6 también es el número de la creación natural, el hombre en pecado. Vamos a 2 Corintios, por favor.
un poco de un estudio hoy. 2 Corintios 4, capítulo 4, verso 7. Y aquí está, bueno, creemos que es Pablo. Aquí está Pablo escribiendo y diciendo que nosotros somos humanos y que venimos de la tierra, vamos a volver a la tierra, pero mientras estamos aquí en este tiempo que tenemos en la tierra, vamos a estar llenos del poder de Dios. Y que el poder no es nuestro poder, pero el poder de Dios. Y hemos oído hoy de nuestro hermano Fidel que ha pasado bastante en su vida. Y también nosotros todos pasamos bastante, pero siempre alabamos al Señor porque el Señor nos da un poder que es increíble. Nosotros podemos ver lo que otros no pueden ver. Nosotros podemos ver la mano de Dios en toda parte de nuestra vida. Otros ven coincidencias, otros ven, has tenido buena suerte, pero nosotros vemos que mientras estamos aquí en este tiempo en la tierra, tenemos acceso a un poder increíble y lo podemos ver porque nuestros ojos están abiertos y eso es el poder del Espíritu Santo. Y aquí en verso 7 tenemos, empero, este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Estando atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos. Es también lo que estaba diciendo Fidel. Somos vasos de barro. El Señor empezó con un hombre, se llama Adán. ¿Y qué hizo? Lo formó del polvo de la tierra. Y cuando lo había formado, ¿qué hizo? Sopló en él la vida. ¿Sí? Nosotros somos iguales y vamos a ver eso. Formó pues Dios el hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz, sopló la vida, y su nariz sopló de vida y fue el hombre un alma viviente. Así que nosotros somos esas tinajuelas. Nosotros somos, o representan nosotros, el hombre preparado para, para que Dios sople en ellos que el Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar en Juan 3, verso 8, si quieres ir ahí, pero no vamos a ir ahí. Nosotros estamos esperando para que Dios nos dé vida y nos santifique. Vamos a ir a Romanos 6, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Verso 3. ¿Y qué es lo que tenían que hacer los sirvientes con las tenijuelas? Tenían que llenarlas con agua, significando que la tinijuela o nosotros tenemos que ser enterrados, vamos a decir, en agua. Y eso nos indica el bautismo. Que la vida vieja que tenemos que quitarla completamente, tenemos que meterla en la tierra, tenemos que enterrarla. Y las tinijuelas, las 6 tinijuelas, que significan los hombres naturales en el pecado, están ahora rellenas de agua. Están metidas bajo del agua, vamos a decir así. Aquí en verso 3, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados a su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo. Las tinijuelas están sepultadas, están cubiertas de agua. Porque para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, así también los seremos a la de su resurrección. Así que vamos a volver a Juan, capítulo 2.
Somos sepultados y enterrados. Tenemos una vida natural completamente cubierta de agua. Somos muertos a una vida vieja. Ahora estamos sin pecado y somos santificados. Vamos a terminar. Así que en el buen vino, le llevaron al maestro de sala el vino resultante de este milagro y él dijo, tenemos el buen vino para el final. Primero, la gente, cuando traen el vino, lo traen el bueno al primero y después el peor para el final de la cena. ¿Qué tiene que ver eso con el tema que estamos diciendo ahora? Vamos a mirar en Hebreos, perdón, tenemos que ir a Hebreos, capítulo 9. Debíamos de haber ido antes. Hebreos capítulo 9, verso 13. Así que lo que quiero investigar ahora es que el primer vino, y hemos establecido que el vino no es vino, el vino es la sangre que se sacrifica por el pecado. Dice, el primer vino no era el mejor. Has traído el mejor vino ahora. Lo primero no era suficiente, ahora tenemos un vino nuevo. La primera sangre no era suficiente, ahora tenemos una sangre nueva. La sangre del Testamento Viejo no era suficiente para quitar el pelagro los pecados del hombre. Necesitamos una nueva sangre, necesitamos un nuevo vino. Y es la sangre del Señor Jesucristo, que lo vamos a ver aquí. Así que en verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y la ceniza de la becera rociada hasta los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Ese era el primer vino. Ese era el primer vino que traen a la cena. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Este es el nuevo vino, el vino que es el sacrificio del Señor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis a Dios vivo. Aquí estamos viendo el poder del vino, el poder de la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia, que nos da una vida nueva, que nos da esperanza, que nos da un poder increíble, que nos prepara para cuando vamos a ser su esposa, cuando Él va a volver en el tercer día para reclamarnos y vamos a la casa a donde tenemos que ir. Cuánto más la sangre de Cristo, el nuevo vino eterno. Así que si vemos, vamos a volver ahora, Juan, y vamos a terminar ahora, porque he hablado muchísimo ya. No me vais a invitar otra vez. Esos australianos hablan y hablan y hablan y no se callan. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Y el tercer día hiciéronse una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. En el tercer milenio hay una boda para la esposa del Señor Jesucristo. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Pues claro, Él va a venir a la boda. Él viene por su esposa. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. ¿Dónde está el sacrificio de tu sangre? Y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora de mi sacrificio para la santificación de mi esposa.
Su madre dice a los que sirvieron, hace todo lo que dijere. Y estaban allí 6 tinajuelas, hombre natural, en pecado, de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos que cabían en cada uno 2 o 3 cántaros. Dícele Jesús, henchid estas tinajuelas de agua y hinchiéronlas hasta arriba, el bautismo, la muerte, la nueva vida. Y díceles, sacad ahora y presentad al maestrada, al maestresala, es una diferente palabra, y presentaronle. Y como el maestresala gustó el agua hecho vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los siguientes, bla, bla, bla. Y dícele, todo hombre primero pone primero el buen vino. Cuando están satisfechos, entonces los que es peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. El primer vino, la primera sangre para justificar al hombre no era suficiente porque éramos naturales. El segundo vino, la segunda sangre, la sangre del Señor Jesucristo, era suficiente para quitar el pecado de todo el hombre. Y era solamente una vez, para siempre, como hemos leído. Así que este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué está manifestando su gloria? Porque es la historia del Señor Jesucristo, de por qué vino a este mundo. Vino a sacrificarse. Vino para que nosotros fuéramos santificados para su uso. Vino para que un día, después de nuestro tiempo aquí en este mundo, va a llevarnos, va a casarse, vamos a decir, con nosotros. Vino para enseñar el método del arrepentimiento, del bautismo. Vino para enseñar que era su sangre que nos iba a justificar. Él ha venido para preparar su esposa, para la boda en el tercer día, cuando él volverá en los cielos para casarse con su esposa, purificada por bautismo en agua, santificada por su sangre, animados por el viento de Dios, renacidos en el Espíritu. El Señor Jesucristo, Él no vino para el vino. Amén.